Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Buenas noches, familia. Espero que estés bien, que estés cómodo para escuchar la palabra de Dios. Y ve a la palabra, Nehemías capítulo 9. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias porque podemos venir a ti esta noche, adorarte, estar, Señor, en un espíritu contigo, saber, Jesús, que tú tienes para nosotros palabras de vida, Señor. Ayúdanos a venir a ti, Señor, y que podamos ser tocados por tu Espíritu, que podamos ser movidos en tu Espíritu, Señor, transformados, llevados, Señor, a tu plano, llevados, Señor, a donde tú quieres que ya estemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Nehemías capítulo 9, versículo 1. Y fíjate de dónde venimos. En el capítulo 8 estuvimos viendo cómo la palabra de Dios, cuando no está en la vida de las personas, cuando no, hasta que viene la palabra del Señor, hay gozo y hay verdad y hay también esta obediencia a la palabra de Dios. Y el capítulo 9, vamos a ver cómo hay un paso natural hacia esta obra espiritual de Dios. ¿Qué ocurre en la vida del creyente cuando venimos al estar cerca de la palabra? Cuando nosotros venimos a Dios por primera vez, muchos vienen así como recelosos de no saber realmente qué esperar o qué vamos a hacer, pero cuando venimos tenemos esta confrontación con la palabra de Dios, lo natural que ocurra es que vengamos a esta confesión de decir quiénes somos, qué somos delante de Dios. Y así se llama el título de este mensaje, la confesión. Y la realidad es que tú y yo somos pecadores y que tenemos que vivir envueltos en esta práctica espiritual como algo que sea parte de nuestro diario vivir. No venimos a la iglesia a querer aparentar algo. No venimos a la iglesia a decir, no, es que aquí sí somos santos, es que aquí nadie peca, ¿verdad? Aquí nadie comete pecado, pura santidad andando. No, y la verdad es esta, o sea, sí somos pecadores, sí necesitamos enfrentarnos al pecado y tenemos que entender cuál es la relación que como cristianos debemos de tener con el pecado. Y aquí vamos a ver en este capítulo esta muestra de cómo el pueblo había estado batallando y lidiando con el pecado una y otra vez. Y qué es lo que nosotros encontramos acerca de quién es Dios y qué es lo que tiene para nosotros. Así que vemos en el versículo 1 que dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ahora, esto pasa inmediatamente después, unos días después de la fiesta de los tabernáculos. Así que ellos estaban viviendo en la obediencia. Ellos estaban respondiendo en obediencia por haber entendido la palabra de Dios. Y vemos aquí un principio espiritual muy importante. La confesión nace cuando el corazón se expone a la verdad de Dios. Cuando no lo exponemos, entonces va a ser más difícil que realmente nosotros vengamos delante de Dios y que le digamos al Señor, Señor, esto soy. Mientras una persona no se acerca a la palabra de Dios, simplemente su vida le parece normal. Todo lo que hace, todas sus decisiones parecen justificables. Sus actitudes parecen razonables. Sus pecados
no parecen tan importantes. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, entonces todo cambia. Salmo 119, versículo 130 nos dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Este acto de que nosotros vengamos a Dios, a su palabra, simplemente nos viene a iluminar, nos viene es como, siempre pongo este ejemplo, en una casa donde vivía, cuando bajábamos al garage que estaba oscuro y prendíamos la luz digamos que la luz la prendíamos a medio camino, todavía alcanzábamos a ver todas las cucarachas que se iban escondiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y nos alumbra su palabra? Sencillamente no podemos quedarnos como estamos. No podemos quedarnos de una manera estática. Tenemos que responder a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y ahora aquí vemos cómo menciona estos símbolos de una humillación externa, que es el ayuno, el cilicio y la tierra. Y esto nada más es un gesto visible de la humillación, del arrepentimiento y del quebrantamiento delante de Dios. No podemos venir nosotros a la confesión y decir, no, sí, yo lo hice, yo fui. Esto pasa todos los días con mis hijos. Uno se le pega al otro, o uno ya le hizo una maldad al otro, y entonces me le quedo viendo. Ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Discúlpame. Entonces le digo, ese discúlpame está más frío que un helado. Bueno, ya, discúlpame. Es que no estás arrepentido, o sea, no te está doliendo lo que hiciste. No te está generando en ti un dolor. Y date cuenta que cuando nosotros estamos viviendo esta revelación de quiénes somos, simplemente debe de venir a nosotros ese pesar de haber fallado delante de Dios y de haber quebrantado la ley de Dios. Entonces aquí hablamos acerca del ayuno y del cilicio, pero y de la tierra. Ahora, no sé si te ha tocado un norte en Veracruz y de eso que bola la arena y todo y que te pica la piel y que de repente la traes así entre la ropa y entre el cabello y es cómodo. Estás a gusto y ya de repente de andar en la calle te metes a la plaza, ¿no? Y sientes rico el aire, el clima y todo. Pero ¿qué pasa con esa arena en la cabeza? Que simplemente no puedes estar, y no puedes estar, y no puedes estar. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí. No se trata de que sea una forma de castigarnos el ayuno. No se trata de que sea una forma de latigarnos y pegarnos, así como decir, bueno, es que es para que vean que estoy arrepentido. No, es que debemos entender que el pecado que nosotros cometemos delante de Dios debe de ser doloroso. Debemos entender que esa falta, ese pecado, ese errar, simplemente debe ser incómodo para nosotros. Joel 2:13 nos dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No se trata de que me lacere yo y que me lastime y que yo diga, no, date cuenta dónde está tu corazón. Dios no busca transformaciones externas primero. Dios quiere transformar nuestro corazón respecto al pecado. Dios quebranta nuestros corazones. Por eso ayunamos. Por eso ayunamos para ver la gloria de Dios. Por eso ayunamos, por eso quebrantamos nuestro cuerpo y dejamos... Y pienso, ¿no? El ayuno hay muchos y de muchas maneras y ahorita no voy a enseñar acerca de... Híjole, ya me tardé. Porque no es el tema y de repente veo el ayuno, el quebrantamiento. Quiero llevarte más bien a... Y va uno como midiendo la atención de la gente. Dejar de alimentar. Empiezan a cabecear. A lo mejor es tu estómago. Y algunos empiezan como los ojos, ¿no? A lo mejor es tus... Pues de aquí ves todo, ¿no? A lo mejor son tus redes sociales. No es como que te puedas esconder mucho. Estás consumiendo. A lo mejor es lo que estás escuchando. A lo mejor ¿Qué pasa con esta gente que lo que te está impidiendo redescubriendo que te des cuenta
del quebrantamiento lo que era la a donde palabra. Dios te quiere llevar. Y yo creo que lo A lo profundo mejor de hay esto algo que te está impidiendo. es que realmente que para no te, nosotros que no te permite seamos ver aquellos que están que Dios quiere redescubriendo qué y es que Dios la quiere palabra de llevarte Dios. a esta Y que incomodidad vengamos realmente con un respecto corazón al pecado. sí hambriento de la Ahora palabra fíjate que y dice el sí versículo hambriento 2. de algo nuevo. Y se que levantó va a la decir. descendencia de Israel y confesaron No nada sus más pecados aquí a la y las iglesia, sino iniquidades cuando de su voy a la de sus palabra de padres. Dios Ahora, en un fíjate, devocional o es cuando el voy corazón de este pueblo que no el día a solamente día, está en un reconociendo sus discipulado, pecados, y sino que decir, también está Señor, viendo la ¿qué vas a historia decir nuevo? espiritual de su nación y ellos están reconociendo yo ya me sé que su ese situación texto, yo ya actual estudié, no es una casualidad estudié ni fue el resultado Jonás. de la Estudié generación David. espontánea así de ¿cómo es que llegamos hasta aquí? Decíamos con los Ellos se niños, dieron muy de cuenta repente de que ya se fueron saben las historias, generaciones ¿no? de que se alejaron de Dios. Es que ya sé qué pasó Ahora, con yo David, no sé David y si tú Goliat. eres la primera generación. Bueno, sí, David y que se Goliat, acerca a pero Dios ¿qué en pasó tu con familia. David y Absalón? Yo no ¿Qué sé pasó si con esta David y es Jonatán? ¿Qué la pasó con David y oportunidad Saúl? en la que Dios ¿Qué pasó con te David y permitió Samuel? acercarse O a David él? y el profeta. Pero ¿Quién fue donde tú Natán? estás, hoy tú puedes ver hacia atrás y decir, ¿Qué con claro, cada una de las historias de conforme de- he ido de David? aprendiendo la palabra de Dios. Y entonces he podido ver buscar por qué es que profundamente mis padres llegaron a qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Porque No familia importa está donde que está. pasen horas Porque yo y que mismo nosotros he realmente llegado a estemos donde hambrientos. estoy Y en mis no malas es por- decisiones y en no es mi que estemos mal, hambrientos, bueno, a lo mejor estamos en mi hambrientos. mala relación que he Ya es tenido con nochecita Dios. y es hora de cenar, ¿no? No, sí, Así pero- que el pueblo pero ¿qué tan estaba hambrientos reconociendo podríamos nosotros que el estar resultado de estas realmente de lo que generaciones Dios nos fue está que hablando simplemente de una hubo manera una fresca. lejanía de Dios. Hebreos 4:12 Y esto es muy dice importante, que la palabra de Dios porque es la confesión viva es reconocer eficaz. dónde Quiere decir que algo que estoy escuchando hoy, a lo mejor por una quinta, Fíjate que dice el versículo 3. décima vez, Y puestos de a lo pie en mejor su algo- lugar, algo nuevo leyeron Dios el le va a libro de la decir ley de hoy. Jehová su Dios, Pero la yo cuarta debo de parte tener del ese día corazón, y la cuarta parte o esa confesaban sus necesidad, pecados esa y adoraban hambre a Jehová, de decir, su Dios. ¿qué me Ahora, va a decir? fíjate cómo ¿Qué me está va a este hablar ritmo. hoy el Señor? Entonces Ellos el pueblo empiezan a escuchó escuchar la atento. predicación de la palabra Ahora la de palabra Dios, atento y empiezan a implica obedecer una la palabra de Dios, inclinación. y entonces ¿Sí? lo vuelven Quiere parte decir, de su hábito. voy Escuchar a la palabra de Dios, discriminar confesar su todo lo que pecado, está alrededor adorar a Dios. para enfocarme Y esta es la vida, únicamente esta es en la vida esto del que yo cristiano. Buscamos todos los es días como esta inclinación su para palabra. querer alcanzar Buscamos algo. todos los días. Y entonces ¿Qué nos nosotros quiere debemos de revelar? preguntarnos, Y sabes, ¿qué tan atentos cada vez estamos que tú cuando abras la palabra de Dios, es abierta? Dios te va a revelar tu ¿O corazón. qué tan presentes estamos Y Dios te va a cuando decir, estamos siendo has estado siendo disciplinados? O Has cuando estado estamos siendo discipulados, iracundo, o has cuando estado estamos siendo escuchando un mensaje, ansioso, una predicación. has estado siendo desobediente. Y el hambre, has fíjate estado que el siendo, hambre si te das espiritual cuenta, no se si puede tú abres esconder. la palabra de Dios, ahí Ese te va a hambre por decir. la palabra, no se Ahora, puede disimular. No se trata nada más de que Dios nos está diciendo, es me que gusta tú ver eres, cuando y tú de eres, repente y tú eres. se El suelta asunto una es que Dios nos conversación dice entre- para que vengamos cuando otra vez estamos a Él ahí a través de ¿no? la confesión. El Le pan digamos, o- sí, Señor. Y de repente Yo se soy. suelta la conversación y empiezan las Lo decimos, dudas, y empiezan los pero luego argumentos y les cuento la historia de empiezan, dónde viene esto. empezamos a hablar Pero acerca de Naamán, Dios. Y eso es Un precisamente drama que hacíamos en, donde unos, Dios, en unos retiros. donde Naamán Dios está- tenía que decir, Dios se está tengo lepra. manifestando. Desnudarse en Porque lo empieza a oscuro transformar, para empieza a decir, tocar los tengo lepra. corazones. Este Y es mi empezamos pecado y esta es mi ser, realidad. Y si nosotros no a ser no tocados confesamos nuestro pecado, si nosotros no confesamos Entonces que vemos realmente en este hemos capítulo sido lo mucho que, cómo lo que la palabra ahora de lo Dios más me está importante mostrando, entonces no ya era voy lo a que poder hablamos la semana restaurar pasada mi acerca relación del dinero, con Dios. sino más bien estar en comunión con su Y palabra. lo siguiente que vemos Cuando es la palabra que de Dios se vuelve el en el centro, momento en el que nosotros entonces nuestro confesamos corazón a Dios comienza nuestros pecados, a 1 alinearse Juan a la 1:9, voluntad de Dios. Empezamos a decir, bueno, sí, Señor. ¿qué dice ¿Qué navegantes? necesitamos? Si ¿Qué confesamos debemos nuestros hacer? pecados, De lo que dice ahí el versículo, ¿no? El pueblo le dijo a Esdras, restaura tráenos la el libro. relación que teníamos con Él. Restaura la relación que nosotros necesitábamos tener con Dios. Esa es la manera. Si queremos ver algo Escuchamos su en nuestra palabra, familia, confesamos nuestro pecado, si queremos ver algo en tenemos nuestra nuevamente iglesia, la relación. si queremos con ver Dios. algo diferente, algo que venga Ese es el y ciclo que sacuda saludable la de comunidad la vida en la que espiritual. estamos. Esa es la manera. Traer el libro. La manera espiritual que Necesitamos nosotros hacerlo tenemos es presente. confesar, Hacerlo perdón, real. ir a su palabra, confesar nuestro pecado y tener una relación Necesitamos restaurada hambre de la con palabra Dios. de Dios. ¿Cuántas veces hemos querido tener Esa hambre nuevamente por la palabra esta es la que relación viene y con Dios? transforma generaciones.
aquella que tuvimos en algún momento. Ha habido avivamientos a lo largo de la Y historia. el hecho de no querer reconocer Pero ningún avivamiento se ha la sostenido condición nada en la más que por la estamos emoción. no nos permite restaurar Cualquier nuestra avivamiento relación con Dios. de la historia, El se no sostiene querer porque estás humillarnos, en la palabra. el no querer Ahí es desnudarnos donde delante de Dios. No la es que Dios no transformación conozca de tu las pecado. naciones. ¿Acaso Dios no sabe? Necesitamos ¿Acaso Dios no lo su sabe? palabra. Dios responde. Él te vio. en su palabra. Dios nos habla. Él estaba a través de ahí. su palabra. El segundo punto, La Biblia este estudio dice nos lleva en su a que la palabra sea exaltada y yo estoy con entendida. vosotros todos Fíjate los lo que días dice el hasta el fin del versículo mundo. 4. Oye, y también cuando Y el me voy escriba al Esdras antro estaba y cuando sobre me un pongo estrado una de borrachera, madera ahí está Dios, sí, que ahí habían está levantado Dios. para esa ocasión. Y junto a él estaban a su derecha yo estoy con Matatías, vosotros todos los días. Sema, Anías, Urías, ¿Y por qué ya Hilcías, no lo Masías y a siento? su mano izquierda, ¿Y por qué Edaías, ya no me Misael, relaciono Malquías, con Asum, él? Asbana, ¿Y por qué ya Zacarías y no? Mesulam. Ya siento Abrió que pues Dios ya no Esdras me el libro escucha. ante los ojos Bueno, de es todo el porque pueblo, tú te pues has estaba más alejado alto de que todo el Dios. pueblo. Y cuando lo abrió, Así que el necesitas pueblo entero estuvo venir a atento. su palabra, Y bendijo entonces reconocer tu Esdras a pecado Jehová, Dios grande, y y volver todo a el tener pueblo, una relación alzando con él sus en manos, adoración. respondió, amén. Ahora el amén. segundo Y punto se nos está humillaron, mostrando algo bien adorando importante a acá, Jehová. que la rostro confesión no es en un tierra. castigo. Entonces, fíjate qué importante Es es, una esto. puerta para la Levantaron gracia de un Dios. púlpito de madera. Precisamente Hicieron vemos algo, a partir del versículo 4. a propósito, no Esta es una específicamente oración para la palabra que de empieza a Dios, exaltar quién es Dios. una especie, Dice el versículo como 4, de, Jesús, Bani, Cadmiel, Atzabanías, un estrado Sebaías, Bani, donde Kenani, subieron el luego al centro estrado era de los levitas la palabra, y, donde el y centro era clamaron en el voz libro. alta a Jehová su Dios. Y nosotros esto tenemos que aquí a lo mejor es lo que este- dijeron los este levitas, púlpito Jesús, y Cadmiel, ese Bani, madera. Abanías, Serabías, Odías, Sebanías y Petafías. Y ponemos la Biblia aquí Perdón, encima. Petaías. Levantaos y bendecida Pero Jehová el asunto vuestro Dios. es Y ahora fíjate, vamos a que ver, tanto nosotros realmente a partir del tenemos o versículo, ponemos al centro de nuestras este vidas. versículo en adelante, ¿Qué varios tanto aspectos nosotros del carácter estamos de siendo Dios. capaces Y lo primero que de nosotros poner vemos al centro de es nuestras vidas que lo que Dios Dios nos dice? es Porque no creador es, de todo. no es este libro Dice el versículo textualmente. 5, ahí donde estamos. Sí. Desde la eternidad y hasta la Alguien se eternidad escandalizó sea porque, bendecido tu nombre glorioso, en una que iglesia supera agarraron toda la Biblia bendición y alabanza. y la Tú deshojaron solo eres Jehová. literalmente, Tú hoja por hiciste hoja, los cielos y la los pegaron cielos de así los en cielos, un con todo su muro, ejército, ¿no? la tierra y todo lo que pusieron está en ahí ella, algo los de mares y su- todo lo así que hay en como parte de ellos. una escenografía. Tú vivificas Y alguien todas se estas escandalizó cosas así como y los de, ejércitos de los cielos te adoran. que, ay, son hojas. Una de las maneras en las que nosotros podemos Son venir hojas. con confianza para De confesar nada sirve que yo nuestro tenga pecado estas delante hojas de y Dios. que las Es reconociendo venere o que Él las es creador. idolatre. Él es creador. Pero de hay una todas las diferencia cosas. muy grande. Él sostiene todo. Gracias al Señor. Lo veíamos el domingo, cómo aún la tierra en el Hay espacio una diferencia muy está grande sostenida de la entre nada. idolatrar Y Dios la Biblia sostiene. Él gobierna todas las cosas. y que Cuando la Biblia nosotros sea el centro. empezamos a recordar esto, Porque yo entonces, puedo decir ¿dónde podemos que la poner nuestro palabra de pecado Dios delante de Dios? y hablar O sea, cosas muy bonitas acerca de nuestro la palabra pecado de Dios. parece que Pero si deja la de palabra ser, de Dios no está en el centro grande, de mi ¿no? vida, si la palabra de Dios es solamente un libro de pecar no es sugerencias simplemente para mí, fallar. entonces simplemente Pecar es rebelarse contra ese Dios que nos creó. la Biblia no son sugerencias. Pecar es ir contra La Biblia es este la que palabra sostiene de Dios. toda la tierra. Y ante la palabra de ¿Acaso tú Dios, podrías entonces, sostener como dice una todo ola? el pueblo, levantó ¿Acaso sus tú manos podrías y se decir a la humillaron y ola así? adoraron? No me vas a tirar hoy. Y eso es algo que nosotros debemos de tener. Qué bonito es cuando te revuelca la ola. O sea, un corazón Cuando ya es que realmente está empezando los volcado en calores, adoración, dice, sabiendo que la palabra de Dios, que la Pero Biblia, la creación misma es nos la palabra recuerda de Dios que- y que que nosotros nuestra vida podemos pertenece escuchar a Dios. su voz. A partir Colosenses de lo que 1:16 aquí nos está dice, escrito. por él fueron creadas Que todas las nosotros cosas. podemos Todo realmente fue creado por medio de él. entender lo que Dios está hablando. Lo segundo que lo vemos Dios del está carácter de diciendo. Dios es que Dios es un Dios de Ahora, paz. fíjate, precisamente Fíjate hablando que de dice el esto, dice el versículo versículo 7 y 7. Y los Tú eres levitas, Jehová, Jesús, Abán y el Dios que Serebías, escogió a Jacob, Abraham. y Tú lo muchos sacaste más. de Ur de los Caldeos y le pusiste por Hacían nombre entender Abraham. al pueblo Hallaste la fiel ley, su corazón delante de ti. mientras e el hiciste pueblo se pacto mantenía con él atento para darle la en su tierra del lugar. cananeo, del Y Eteo, leían del claramente amorreo, en el del libro de la ley de Ferezeo, Dios del Jebuseo y del explicaban Gergeseo, su sentido para de darla a su modo que descendencia entendieran y la cumpliste tu lectura. palabra porque eres justo. Ahora,
Aquí está Fíjate cómo Dios uno de los es un principales Dios de pactos. motivos Este del Dios quehacer del que como estamos iglesia. hablando es el Dios que No nos es nada más recuerda de alguien que que Dios hizo ponga un la Biblia pacto en el con Abraham estrado, no de en el bendecirlo púlpito, a él y a su que descendencia, empiece a hablar, sino no que es un Dios realmente distante. Pongamos no es un el Dios que no sentido vamos a de lo que alcanzar, la palabra es un de Dios dice. que ¿Qué nosotros quiere decir esto? podemos Que pongamos acercarnos con claridad confianza, en el mensaje porque Él se que está acuerda escrito del aquí, pacto que hizo con sin Abraham. añadirle nada Él más. se porque no hay acuerda nada más que de esta añadir. promesa que Dios le hizo también Todo lo es que para yo pueda nosotros, poner es extra para ti y de lo para que está mí. aquí es Esa palabra de baja. decir, yo te voy a bendecir. Mientras yo pueda decir En qué es mí lo serán que benditas es todas las el mensaje naciones de de la Dios tierra. realmente en su palabra. ¿Sabes? ¿Qué es lo que Dios nos está Dios es diciendo fiel aquí? a lo que promete. Ahora, no solamente Hebreos es porque 10:23 es que dice, el pastor fiel es él el es que el que prometió. sabe decir ahí. No, Yo soy fíjate infiel. quiénes eran los que estaban hablando aquí. Yo soy, Dice el versículo 7. yo puedo fallar Eran a los mis levitas. promesas. Un día Eran les todos los llamo servidores del el templo. carro y Quiere algo decir me que iban diciendo ellos mis hijos, también tenían es que un tú no conocimiento cumples tus de promesas. qué era Y lo les que dije, la a palabra ver, de Dios nómbrenme decía. una promesa También que no ellos les haya tenían un cumplido. entendimiento. Pues tú dijiste que nos de la ibas a llevar al palabra cine, dice. en un sentido práctico. Y eso es lo que Pues queremos bueno, hacer es cuando que no se predicamos pudo la esa palabra. vez, pero... Que podamos nosotros ¿verdad? venir con un mismo... Pero Dios con no, un Dios es espíritu fiel. tranquilo, Él es el Dios de calmado, pactos. sencillo, Él es el simple, Dios que para cumple poder lo que explicar promete. en palabras También vemos que a partir todos del los que versículo puedan 9 que entender. dice, cumpliste tu Entiendo. palabra porque eres justo. Procuramos, Miraste la aflicción de escuchamos nuestros las padres clases en todos los Egipto días, y oíste el clamor de ellos ¿Y en qué- el qué mar rojo. procuramos con los Hiciste niños? señales, Explicarles perdón, con palabras sencillas lo que la palabra de Dios sí, dice. hiciste señales Poder y decirles maravillas contra el de la faraón, manera en la contra que todos ellos sus puedan siervos entender. y contra todo el pueblo de su Entonces, tierra, no se trata porque nada más sabías de que habían venir y leer procedido la con Biblia, soberbia no se contra trata ellos nada más y te hiciste venir nombre y grande decir, como es hasta que la este día. palabra del Dividiste Señor. el mar delante de No, se ellos y trata de pasaron por decir, medio de él en seco, ¿qué es pero lo a sus que debe- perseguidores lo que Dios echaste quiere en las decirnos? profundidades como una piedra. Porque En profundas Dios aguas no nos como dio su columna de palabra para nubes, confundirnos. los guiaste de día Dios y con, nos dio su con columna palabra de fuego de para noche transformar. para alumbrarles el camino por donde Dios habían nos dio su de palabra ir. para que Ahora la fíjate vivamos. ahí, estos versículos Pablo a Timoteo, en exactos, 1 Timoteo 4:13 diciendo, le dice, Dios es tan ocúpate en la poderoso. lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ahora sí, Ocúpate. si de repente También nos al mismo seguimos ahí Timoteo, en en las redes, 2 Timoteo pudo haber 4:2, salido un video le dice, en el que exhorto para explica que cómo prediques la Dios palabra. a través de las plagas No necesitamos venció predicar a nada. cada uno de los dioses egipcios. Por eso vamos nosotros Pero verso no a voy a verso, abundar sobre esto. Yo lo único que capítulo quiero a decirte es capítulo, cómo libro a Dios ve libro, la aflicción de su pueblo en explicando Egipto todo y el escucha consejo de su Dios. clamor y Y ese es el responde con corazón que poder. tenemos como iglesia. Abrió el mar. Bueno, yo La iglesia que nunca me ha nosotros tocado, tenemos y que somos, ver estamos estamos una tan grande como esta. convencidos Pero que la simplemente palabra de Dios pensar en es que para que la el entendamos. pueblo pudo atravesar. Veníamos viendo ahorita No- hacia acá el no cielo dice con aquí que unas pretende, nubes ¿verdad? ahí tan parecía No dice aquí pintadas motiva. con un pincel. No dice aquí, O sea, tan grande y tan poderoso es Dios. échale ganas. ¿Quiénes somos Dice, nosotros? Pero predica tengo que la palabra. reconocer esto, tengo que reconocer Enseña que la el palabra. carácter de Dios es este. Él es poderoso. Así que no solamente es creador, Él es Hermoso es este libertador. proceso que estamos viendo en Nehemías y con el pueblo. Luego fíjate el versículo 13 y 14 dice, La palabra de Dios sobre es el monte exaltada. Sinaí descendiste La y palabra hablaste de con Dios ellos. es explicada. Y desde el cielo La le palabra diste de Dios juicios es rectos entendida. y leyes verdaderas. Y una vez que es y estatutos y entendida, mandamientos una buenos. vez que así que realmente así que cuando te llega la al próxima vez que corazón, tú digas, que es llega que a la esto que mente, Dios me llega está al mandando, corazón, entonces no, es vemos Hebreos mucho, 4:12 no, yo no funcionando. puedo, no. Cuando dice Es la palabra demasiado. de Dios es viva. Me está pidiendo de más. Date Funciona. cuenta que la Biblia La palabra dice de que Dios su es ley eficaz. es buena. Sus mandamientos son buenos. Sus estatutos, sus leyes Primero son que por el verdaderas. oído, alumbra nuestro entendimiento. Cuando alguien te diga, no, es que eso de Dios y es después pura mentira, transforma nuestra vida. son verdaderas. Es verdad lo que estamos viendo. Podemos Les tener una ordenaste iglesia guardar grande. tu santo sábado y por medio de Moisés Podemos tu siervo, procurar un les espacio prescribiste que mandamientos, sea muy cómodo estatutos y que le la ley. ponemos todas las Así cosas que la así ley, como, ¿sabes qué es lo que dice la ley? que se La está ley usando nos ahorita, muestra ¿no? En las iglesias cuál es el para carácter atraer de Dios. gente y que sea todo bonito. Romanos todo capítulo 7 versículo 12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento venga santo, mucha gente a la justo iglesia. y bueno. Y Pero esto nada ellos más nos no habla entienden la que el corazón palabra. de Dios
hacia si ellos su no justicia, están recibiendo la solamente palabra, su carácter. Es jamás parte de va a quién ser una es Dios. iglesia madura. Lo último que Jamás vemos va a en ser esta una primera iglesia oración, en el que versículo venga 15, le al dice, conocimiento de le Dios. diste pan del cielo para saciar su hambre, y para su Nosotros sed les somos sacaste llamados a aguas de la crecer peña, y les en la dijiste palabra. que entraran a poseer Hebreos la tierra por la 5:14 cual alzaste tu mano, dice, y juraste que se la darías. Hebreos 5:14. Pero el alimento das cuenta? sólido es para los ¿Cuál es que este han corazón alcanzado de Dios? madurez. Que provee Para los que las por el necesidades. uso tienen Dios es los proveedor. sentidos ejercitados en el discernimiento. Dios les dio el pan del y el bien agua y del de la mal. roca en el desierto. Entonces, así que cada no vez que nosotros solamente fue venimos a la creador, palabra no y que solamente es estamos poderoso viéndole para con liberarnos, entendimiento no solamente claro de lo lo que la palabra de sostiene, Dios nos sino que dice, también les da vamos a ir y creciendo. les provee de lo que Si no necesitan. entendemos, Y este podemos es el pasar punto que aquí nosotros 10 queremos años, llegar 15 con años, esta parte del pasaje. 20 años. Cuando el pueblo recuerda todo lo que Dios Yo es, recuerdo creador, a un pastor, fiel, un predicador, poderoso, justo, amigo proveedor, mío que pues ya falleció. no te hace contrastarlo eso con tu y yo no pecado. dudo de su corazón, No te hace dudo de contrastar su amor por a este Dios. Dios tan grande. Al contrario, y era una voltear a verte persona a ti y decir, a la cual híjole, le tomé mucho aprecio, me de verdad, pastoreó en algún me puedo momento, parar delante de un Dios y- tan justo. pero a De la hora verdad, de Dios predicar, podría perdonarme era excelente en esta servidor. condición. O sea, Después tenía de un saber todo lo corazonzote, que Dios amaba es. la iglesia. Bueno, Entre más claramente vemos pero a la a hora Dios, de predicar, más claramente vamos a ver pues nuestra no era muy necesidad de Él. elocuente. Entre Y más más allá de poder decir claramente palabras, podamos entender quién es Dios, entonces que con mayor pudiéramos claridad entender. vamos a poder decir, Era una persona Yo que, soy que de esto. repente buscaba palabras o repetía palabras. confesión como gloria a Dios. no viene gloria de al decir, Señor, perdóname. Y La confesión el empieza mensaje era diciendo, Señor, era breve. es que tú Era eres cortito, santo, poquito. tú eres grande, Nos quedábamos con eso. tú eres poderoso. Y Dios nos bendecía con eso. Cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, Pero entonces la nosotros confesión va a venir Debemos naturalmente. ver esto para que la iglesia crezca. Isaías, en una de las Necesita ver visiones, capítulo 6, enseñanza de versículo la 5, palabra, decía, una "Ay, predicación de de mí la son palabra, muertos, pero un mis entendimiento labios de la están palabra". sucios, y estoy viendo a Dios, o sea, me voy a morir. El que nosotros desconozcamos la Biblia, Y en esa misma el que adoración, no la sepamos, en no ese nos la aprendamos, mismo no la entendimiento de quién entendamos, es Dios, simplemente entonces yo voy a venir a va un dirigir a una entendimiento iglesia correcto que sea débil, y voy a venir a un que sea arrepentimiento verdadero. Y esto es exactamente lo que está pasando aquí. El tercer punto del El pueblo estudio no se estaba justificando, estaba reconociendo quién lo es vemos Dios. a partir del versículo 9, con convicción, gozo y fortaleza. ¿Sabes? Cuando Dios ocupa el lugar correcto. La palabra hace entonces lo que el siempre pecado hace cuando es deja de enemigo. ser algo que defendemos. confronta. Cuando Dios lo No colocamos sé si tú en te el has centro visto de confrontado nuestra por vida, la predicación. entonces el pecado lo dejamos de ocultar Estos últimos y lo mensajes ponemos en justamente Apocalipsis. en Dios la me ha hablado confesión. fuertemente. En Nehemías, los últimos meses. Ahora, a partir Dios del me ha versículo hablado 16 fuertemente a mi hasta el corazón. versículo 30, vamos a ver Me ha una traído historia convicción del acerca pueblo de de ciertos que había estado repitiendo algunos pecados, algunas su situaciones su que yo propio pecado. necesitaba tomar acción. Después de reconocer quién Cosas es en Dios, las que me vi el pueblo empieza a entristecido, reconocer su historia. pero que era Y- necesario. Y fíjate que yo este tomara- patrón que vamos yo a tomara ver. acción. Fíjate lo Este que dice el patrón versículo espiritual de cómo es que se repite. Entonces el gobernador y esto no Nehemías, nada más se el repite sacerdote y escriba en el Esdras, pueblo de Israel. y los levitas Vamos que a ver hacían que se entender repite al también pueblo, en nuestra vida. dijeron Fíjate, a todo el pueblo: el primer pecado "Hoy es que día vemos en el consagrado a versículo Jehová, 16 nuestro Dios. es No os la soberbia. entristezcáis ni lloréis, Dice, pues todo mas el ellos pueblo y nuestros lloraba padres oyendo se ensoberbecieron las y palabras endurecieron de la su ley". cerviz y no Y escucharon entonces a veces los pasa mandamientos. esto. La Cuando soberbia es nosotros uno de los entendemos pecados la más palabra de peligrosos Dios, del corazón. Llega ¿Sabes? Esto hace una tristeza. la soberbia nos hace creer que no necesitamos a Dios. Porque hemos sido La confrontados. soberbia nos hace porque hemos pensar sido que conmovidos sabemos por la palabra más de que Dios. Dios o que Y podemos cuando vivir la sin espada, someternos a la voluntad de esta Dios. palabra que es como La dice soberbia la Biblia, una endurece espada tu que corazón. penetra hasta partir el alma cuando el y corazón los se tuétanos endurece, y discierne los pensamientos. Entonces, cuando de llega repente la voz a de esos Dios lugares oscuros se de nuestro desvanece. corazón Y nos muestra aquello que nos era oculto o aquello que nosotros estábamos queriendo ocultar. El pueblo de Dios cuando reconoce que vemos se nuestra olvidaron de las condición, maravillas de entonces llega Fíjate el una- versículo 17. una tristeza a No nuestra quisieron vida. oír,
ni se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste. Porque no solamente Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Nuestra pues no realidad los abandonaste. es que somos desobedientes. Y que hemos sido desobedientes. Y estábamos hablando ahorita que tenemos un Dios grande y poderoso, pero fíjate que dice la causa de la soberbia es que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho para por que nosotros. obedezcamos. Una vez que hemos recibido el mensaje, El problema no es falta hemos de sido conocimiento, confrontados, es hemos falta sido de memoria. entristecidos. ¿Qué pasa? Pareciera como que no queremos obedecer, nos volvemos rebeldes. Has olvidado lo que Dios ha hecho por ti. Pero Por eso te has pero ensoberbecido. Dios nos está diciendo esto. No te entristezcas. Has olvidado que Dios te sacó de un lugar y que te puso en un lugar de honra y que te perdonó tus pecados. Un y de repente mensaje a través de dices, su "Ok, palabra, ya estoy no te limpio, pongas triste. estoy libre, no Segunda necesito de más a Corintios Dios". 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios, Pero fíjate la produce respuesta de Dios en este arrepentimiento para versículo, salvación. porque pura De que no gracia hay que arrepentirse. encontramos de parte Pero de la Dios tristeza diciendo, del mundo Señor, tú produce perdonas, eres clemente, y piadoso. esto es algo que nosotros tardo para debemos la ira. tener claro. A Cuando pesar de la palabra produce esa soberbia, convicción, Dios no entonces los abandonó. no nos vamos a quedar, no nos quedamos. Y sabes, nosotros Dios no te ha simplemente abandonado a con pesar de ese- que has sido ese soberbio. sentimiento de Dios no te ha abandonado a pesar de no que has soy eso visto que tu Dios me pide pecado que sea, y has dicho, sino que nos "No puedo lleva lidiar hacia con la él". acción. Fíjate el ¿Cuántas versículo veces has pensado eso? ¿Cuántas veces has dicho, yo Vamos. puedo? 10. El segundo Luego les pecado dijo, que "Id, vemos comed es la alimentos idolatría", grasos, dice el bebed versículo vino dulce, 18. y Además, envían cuando hicieron porciones a para los que sí no tienen nada un preparado, becerro de fundición porque y este es dijeron, día consagrado este a es tu nuestro Dios Señor. que te hizo subir No de os Egipto entristezcáis, y porque el cometieron gozo de grandes Jehová ofensas. es Y fíjate vuestra fuerza. Fíjate lo fuerte Ahora, aquí, ¿qué tú crees que puede hacer Qué el gozo vergonzoso de Jehová? que para el pueblo de No está Israel, hablando apenas que saliendo es de Egipto, tu gozo, apenas o que es cruzando el gozo ahí el que Mar viene Rojo, de arrepentirse. viendo las plagas y viendo el poder Sino de es Dios y viendo, o sea, el gozo viendo de todo saber esto, que en él hay perdón. llegan al monte Es el gozo de saber y lo primero en que él hacen hay es gracia. hacer un El becerro. gozo de saber que todo lo que Dios está viniendo a confrontar No y a manches. sacar y a mostrarnos de lo que somos. Es para que nosotros Si tú crees que quedemos tienes como mala es, memoria, como somos. Eso que se somos. ganaron pues. el pueblo de Israel. Perdón, se me trabó aquí. No habían pasado meses, no habían pasado semanas Ese es el gozo del y ya Señor. estaban haciendo el becerro. Ahora, recuerda este verso pasa de con Jesús nosotros? que dice que viendo La idolatría el es gozo reemplazar a que Dios tenía por con delante, algo que nosotros sí tomó la podemos cruz. controlar. ¿Y cuál es ese gozo? A lo mejor hoy Sino no ver estamos que- haciendo un que Dios becerro de ha oro, restaurado pero nuestras seguimos vidas. levantando ídolos como dinero. El enemigo puede éxito, venir y decir, relaciones, ¿sabes qué? Fallaste, seguridad. no eres lo que a lo mejor Dios el quiere que reconocimiento. seas. No vas a Es más, llegarle, hasta la pero de misma repente iglesia vemos puede esto. ser un ídolo. Cualquier El gozo del cosa Señor es que, nuestra fuerza. en la que Dios solamente debe ocupar el trono, el primer No somos lugar, capaces por nosotros. se convierte en idolatría. Sino Pero fíjate el lo gozo que dice el viene versículo por 19. Alcanzar la salvación Pero de tú- nuestras almas. Con todo. Por alcanzar la transformación que Dios ha obrado, Con tus ha empezado a muchas obrar en misericordias. nosotros. Fíjate crees lo que que tú dice el puedes versículo 11. También los obligar la levitas calmaban a misericordia todo de el pueblo diciendo, callad porque es día santo, Dios es el Dios de no os pactos, entristezcáis. recuerda. Él sí se acuerda que hizo pacto. Y todo el pueblo se fue a comer y a Él sí se beber acuerda y que te obsequiar dijo que porciones si tú y a te gozar de gran arrepientes alegría y pides porque habían perdón, entendido entonces las Él te palabras que limpia les de todos habían tus pecados. enseñado. Ahora te das cuenta lo Dios grandioso tuvo que misericordia es para guiarlos. entender la palabra de Dios. Aún en el desierto, con una nube de día, con una columna La de fuego alegría en la no vino noche. por el Dios desconocimiento, siguió proveyendo, vino Dios por siguió comprender, sosteniendo, por Dios entender. estuvo ahí, Él es fiel. Que aunque mi condición es pecaminosa, El tercer pecado que vemos aún aquí con es, entender que soy es incapaz la rebeldía. de ser aquella persona que Dios quiere que yo sea, que yo puedo entender que el verdadero Bueno, vamos en el versículo gozo 19. del Señor es
mi transformación. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino. El hecho de que podamos restaurar nuestra relación con Dios. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Veníamos y no retiraste tu maná de su boca. Delante de Dios. Y agua le diste para su sed. Que ha defraudado. Lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Y que le dice, sus vestidos no se envejecieron y ni se hincharon sus pies. O sea, ¿te das cuenta? Y le dice, ¿dónde estaba el amor de Dios para con su pueblo? Tú morí por ti. ¿Y tú crees que no te alcanza para pagar la renta? Con nada más de culpa. Ya lo Dios está ahí supliendo todas las cosas. Te has quedado sin comer. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo tenemos que nosotros tener y vivir sabiendo, entendiendo la palabra de Dios que nos ha dicho que Jesús ya pagó todas por sus muchas misericordias. Por sus muchas misericordias. Saber que Jesús pagó por mis pecados y por mis transgresiones. ¡Qué gozo! Por sus muchas misericordias. ¿Pero qué pasa? A veces vivimos en tristeza y vivimos en desolación y vivimos así. ¿Por qué? Porque no hemos entendido por la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque no hemos comprendido el mensaje de parte de Dios. Y pueblos, y los repartiste. Isaías 61:3. Poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Pero multiplicaste el versículo sus 3, hijos como las a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los habitantes del país, a los cananeos, a los y serán llamados árboles de justicia, igual que a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hicieran de ellos como quisieran. Tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, ese dolor, ese pesar de nuestra viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron y se saciaron, y engordaron y se deleitaron. Ahora pareciera como que... ¿Estás siguiendo la lectura? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué? ¿En qué momento en su gran voy a bondad? ser Y tú dices, es que fue mira por la mi situación esfuerzo. en la que vivo. Mira la es que si yo no me hubiera puesto a trabajar fuerte, necesitamos ir a su palabra para poder comprender todas las promesas de Dios. Esta semana estaba leyendo. Una prima compartió un libro ahí y decía que se no importa la condición en la que tú estés hoy. Gracias a Dios. Abre tu Biblia. Busca una promesa que sea acorde a la primo que no es cristiano, que no es creyente, le dijo, no prima, gracias a tu trabajo, gracias a tu esfuerzo, gracias a tu buen crédito. Gracias a Dios, aunque tus circunstancias actuales no parezcan que sean, que tengan que ver con eso que Dios te está diciendo. ¿Cómo Dios está diciendo? Gracias a su bondad que nosotros hemos podido ver. ¿Cómo Dios está diciendo que Él es tu proveedor y estás viviendo en la carencia? Bueno, pues Él dice que puedo su palabra, pero yo necesito ir a ella, entender lo que la palabra de Dios me dice. Gracias a Dios, apropiarme de ello y vivir en el gozo de que Dios me lo está engordando. No importa en la condición que estoy viviendo hoy. Espero haber sido claro con eso. Así que la próxima vez que me diga que estoy gordo, voy a decir, es por su bondad, Si la palabra de Dios te confronta, no huyas. El tercer pecado que reconocemos en este capítulo no te quedes es la rebeldía. Fíjate que dice el versículo 26. No te quedes en esa... te provocaron a ira. En esa revelación de quién eres tú. Y echaron tu ley tras sus pecado nada más, sino mataron a tus profetas que los amonestaban para volver a gozo de Dios. Y te ofendieron grandemente. O sea, ¿te das cuenta? El pueblo que vive el gozo del Señor. No nos hemos percatado de la bondad de Dios y de repente decimos, Dios nos está diciendo, has sido desobediente, no por su condición presente, sino por lo que Dios dice que bueno, sí, pero no importa. Bueno, sí. El último punto y para cerrar. Porque escuchamos la verdad de Dios, escuchamos la autoridad de Dios, escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Se reunieron los cabezas y lo único que decimos es, bueno, sí, pero yo lidio con eso, yo puedo. Las cabezas de familia, yo puedo ser más obediente en la sacerdotes, yo puedo dejar de pensar junto al escriba Esdras, yo puedo dejar de decir mentiras, yo puedo dejar de matar a mi hermano por decirle. Esto no es, pues ya lo recibí un momento, pues ya este día estuvo bonito, pues la rebeldía no es simplemente desobedecer, es rechazar la voluntad de Dios, es rechazar la autoridad de Dios. Y Dios todavía les mandó a los profetas a decirles,
Necesitamos tener esa hambre por Dios. Todos los días. Caminando y buscaban, dice, para estudiar las palabras de la ley. Y dice el versículo 14, hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por medio de Moisés, que habitaran los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne. Que está rechazando la ley. Y que hicieran saber e hicieran está rechazando su ciudad, no solamente la ley, está rechazando la corrección. Y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Y cuando Dios salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre está su terrado, viendo la rebeldía patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación, la gracia de Dios no elimina las consecuencias. Hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. La gracia de Dios los días de Josué, no quita hasta la consecuencia de tu pecado. No habían hecho así los hijos de Israel. Porque aún en medio de esa consecuencia, alegría. Cuando el pueblo clamaba a Dios, ahora, fíjate qué importante es respondía. Esto. Él enviaba no se trató de que a los profetas y les daba la manera de regresar. Y dice el versículo 27, entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Mañana. Vamos a buscar de Dios. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos. Ahora ellos encontraron en el libro que tenían que celebrar, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Y tú desde los cielos los oíste. Recordar y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvaran de manos de sus enemigos. Y que entonces ellos tenían que recordar de esa manera. Pero una vez que tenían paz, no porque volvían a hacer lo malo de delante, hacer por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías. Y según tus misericordias, muchas veces los libraste, los amonestaste, que se volvieran a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia. ¿Y por qué? Pues porque así dice la Biblia, ¿no? Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales dan vida. Y quien los cumple, se rebelaron a quien los cumple. Se rebelaron, endurecieron su servicio. Era y no escucharon. Para recordar que Dios los soportaste por muchos años. Y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Pero no escucharon. Ese era el mensaje. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Ellos tenían que enseñarle versículo 31, ¿qué dice? A través de mas por tus muchas misericordias que ellos tenían que vivir no los consumiste de esta manera. Ni los desamparaste. Ahora, lo interesante porque eres Dios clemente y habían pasado generaciones. Ahora date cuenta mucho. Perdón, date cuenta cómo es claramente lo que aquí este ellos ciclo se repite muchas veces en la historia de Israel. Y está ahí en la diapositiva, fíjate. Y claro que me lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos. Dios permitía la disciplina, la opresión, pero el pueblo clamaba, para no Dios enviaba libertadores. Y el pueblo tenía paz. Es importante que reflexionemos aquí. ¿Qué actitud estaban tomando ellos al descubrir un mandato de Ahora, dime si no has repetido este patrón en tu vida. ¿Cuántas veces has estado en el mismo ciclo? No se pusieron viendo la disciplina de Dios y escuchando de repente estás en medio de la angustia, clamas a Dios y dices, Señor, perdóname, esta parte y Dios sí, te escucha, pero esta parte y no. Te socorre. No, ellos simplemente te manda libertad. Obedecieron. Ahora, déjame decir que inmediatamente. Dios soportó, dice, lo sin soportó tomar por muchos años. Tiempo para otra cosa, ellos simplemente lo hicieron y lo siguió empezaron hasta que a habitar. Tráete las hojas de allá de la esquina, órale, véngase, vamos a hacer para que esto no volviera a ser un ciclo más. ¿Cuánto tiempo necesitas tú para obedecer la palabra de Dios? Somos cuando pecadores, Dios te está diciendo una cosa, y aunque estamos en opresión, y aunque hemos clamado delante de Dios, ahora Dios me dijo, me tomó más de una semana para liberarnos del poder del pecado. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros estamos en este ciclo? Como un mes y medio de que Dios me dijo, tienes que hacer esto, y yo me resistí. Y simplemente vamos sobre lo mismo. Señor, y te puedo decir, Dios es misericordioso, que cuando obedecí, entonces a veces quisiéramos que no, y volteamos diciendo así, ay Señor, ¿por qué tienes misericordia de ellos? Eso es algo que yo quiero compartirte. ¿Por qué la palabra de Dios dice que seamos los hubieras eliminado de la palabra? Si no Santiago 1:22. Yo te hago el favor. 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. El peligro no es que nosotros y Jesús tuvo misericordia y murió en la cruz por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados. Que ya sabemos. Desobedecerlo. Para que no llegáramos nuevamente al punto 6.
para que quedáramos en eso, para que tuviéramos paz. Romanos 5, es que pareciera como tenemos que paz miedo para con Dios. Porque al final, ahora por medio de ¿cuál Jesús, fue el resultado? nosotros tenemos paz para con Dios. Y Dios no dejó de hablarles. Dios no dejó de mandarles, de advertirles, de corregirlos, de insistirlos. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. De repente va a Hebreos 12:6 dice que el Señor al que ama disciplina. No va a haber consecuencias. ¿Cuántas veces te has alejado más porque has recibido la disciplina? Pero va a haber gran alegría. No has querido escuchar y va a haber gran gozo. Y lo único que Dios está diciendo es: esto es algo con lo que debemos de caminar. Por eso quiero corregirte. Fíjate cómo termina el versículo 18. Por eso quiero que vengas otra vez a la restauración conmigo, a través de la confesión. Cada día. Dios sigue obrando, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días y el octavo día fue de solemne asamblea. Regresamos otra vez a la idolatría. Regresamos otra vez a la rebeldía. ¿Y sabes qué? Dios sigue llamándonos y nos sigue dando el mensaje de su Hijo diciendo: esto es gracia. Hay cosas en nuestra vida que hemos hecho como... Ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. No se ha tenido un poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado nuestros reyes, nuestros gobernantes, sacerdotes, profetas, padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de así hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que serie de Nehemías que es restaurando la adoración. ¿Qué debemos hacer? Hemos hecho lo malo. Cuando la palabra nuestros reyes, nuestros gobernantes, sacerdotes, padres, no pusieron. Y fíjate, pon atención en esta parte. A veces damos por hecho la misma palabra de Dios. Este Dios de misericordias, clemente, grande, fuerte y temible, no nos sorprende. Nos está diciendo, ¿sabes? No fue culpa de Dios. Motiva más, simplemente ¿por qué Dios? ¿Por hemos qué tomado ya el hecho de las predicaciones. No fue culpa de Dios. Es lo que va a pasar. Y has estado culpando a Dios de la condición en la que estás viviendo, en la disciplina de Dios, y le echas la culpa a Dios, pero no te has dado cuenta que ha sido el amor de Dios pero el que Dios nos ha mostrado para que tú vengas y clames y que le digas: Señor, también nos ha mostrado este que es mi pecado, tenemos perdóname. Relaciones que no son sanas. También nos ha mostrado que eres justo en todo lo que ha venido nuestras sobre disciplinas nosotros, dice el versículo 33. También nos ha mostrado que y esta es la verdadera confesión, la que no culpa a otros, no se justifica y no minimiza su pecado. ¿Qué te ha mostrado Dios en su palabra? Dios, tú has actuado rectamente. Nosotros hemos hecho malo. Quieres misericordia, pero no estás dispuesto a reconocer la justicia de Dios. La pregunta es: pero por las misericordias, dice Lamentaciones 3:22, por las misericordias de Jehová no hemos sido la obediencia a su palabra. Nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Hubo gran alegría. Ahora dice el versículo 24 en esta confesión final. Sabiendo que fíjate estas 3 áreas donde fallaron. 1, no pusieron por obra la ley de Dios. No atendieron sus mandamientos es nuestra fuerza. y no escucharon las advertencias de Dios. Vamos a orar. Esto no es un tema de falta de información. Es un tema de desobediencia. Sabes muy bien lo que tienes que hacer. Te decía yo de mis hijos cuando le da un golpe a uno al otro y me le quedo viendo. ¿Qué? ¿Ya sabes qué hacer o qué? ¿Estás esperando que yo te lo diga? No esperes que yo te diga que te tienes que disculpar. Tú sabes lo que Dios dice. Tú sabes lo que es correcto. Tú sabes lo que hemos escuchado muchas veces en su palabra y de repente decidimos caminar por nuestro lado. La verdadera relación con Dios no se mide por lo que sabemos, se mide por lo que obedecemos. Y dice el versículo 35, y ellos en su reino y tú y en tu mucho bien que les diste, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Dios de repente nos ha bendecido tanto Dios que nos olvidamos de quién es Dios. Deuteronomio 8:17 dice, no digas en tu corazón, me he enriquecido. Lo vimos en Apocalipsis. Acuérdate de Jehová tu Dios, dice, porque Él te da el poder. Cuando nos dejamos dominar por el pecado, cuando nos dejamos dominar
por el corazón, de repente dejamos de obedecer a Dios. Necesitamos decidir volver a Dios. Versículo 36, con esto acabamos. Míranos hoy, convertidos en siervos. Somos siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comieran su fruto y su bien. Y el fruto de ella se multiplica para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad. En gran angustia estamos. Dios les había prometido una tierra donde fluía leche y miel. Y ellos estaban en esta condición diciendo, mira todo lo que tú nos das, el fruto se multiplica y no lo disfrutamos. ¿Y qué pasa con aquellos que se hacen ricos ilícitamente? No disfrutan el bien de su dinero. Y así como llega, se va. La tierra produce fruto, pero el fruto no es para ellos. Los beneficios son para los que están gobernándolos. Y sabes, de repente nosotros estamos viendo cómo quien ha gobernado nuestras vidas. Y te decía yo hace ratito, el poder del pecado que ha gobernado tu vida es el que de repente tú ves que todo se va ahí. Todo se diluye. Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y lo único que podemos es venir a Dios y confesar nuestro pecado. Y así como el pueblo vino y dijo, Señor, esto soy. Y a lo mejor estoy viviendo las consecuencias de mi pecado, pero esto soy. Y a lo mejor estoy necesitando venir a ti, porque esta disciplina, yo no sé si tú ya te cansaste de la disciplina de Dios. A lo mejor tú estás en disciplina de Dios y no sé si ya te cansaste de estar ahí. Y lo único que necesitas es decirle, Señor, este es mi pecado y quiero confesarlo delante de ti. Salmo 51 dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y una vez que llegamos a este punto, nosotros vamos a ver entonces en la próxima semana, en el capítulo 10, entonces ahora ¿qué hacemos? Ya confesamos nuestro pecado, ya reconocimos quiénes somos, ahora necesitamos entender que hay algo que hacer. Vamos a orar.